es una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estañari, vinos de autor. La sed y el agua. La vuelta de un clásico periodístico. El regreso a una marca registrada. Un clásico periodístico de investigación en nuestro país, ayornado a los tiempos que corren. Entrevistas y debates sobre la actualidad en el ámbito nacional e internacional, tratando los más diversos temas y ópticas. 40 años de trayectoria periodística. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto para mí este reencuentro. La sed y el agua parece que no se quiere ir. Mientras haya agua habrá sed. Y siempre es así, porque en la construcción de la sociedad siempre va a haber sedientos buscando y va a haber, bueno, por suerte, agua. Eso también está muy comprometido en nuestro país. El otro día ustedes tuvieron la entrega que hicimos con el representante en el directorio de OCE, del Frente Amplio, y luego la respuesta que se ha ido instrumentando a partir de esa planta en Vizcaíno. Pero son muchísimas las respuestas. Ayer o antes de ayer vi a gente que conozco muy bien, geólogos, antropólogos, arqueólogos, hablando de que es un reservorio bueno, han sacado muestras muy importantes yo no voy a decir que creo que son los mimosos o los no sé cuánto, pero que son muestras de quién habitó el Uruguay miles de años atrás, ¿no? Por lo tanto, es interesante discutir. Y en tema de discutir, yo voy a decir la verdad, estoy con un entrevistado que conozco desde su juventud, participó muchas veces en la sed y el agua, casi que algunos me dicen, somos hijos tuyos. Sí, sí. No sé, no quiero Creo que de las primeras tener la maternidad. Casi seguro que de las primeras experiencias en televisión, sí, en entrevistas televisivas seguro, capaz ni que alguna nota de radio antes, pero... Bueno, ya se presentó, ya saben quién es el senador Andrade, Óscar, el Boca, que de alguna manera, decía yo, vamos a hablar sobre la reforma de la seguridad social, sobre otros temas políticos, y yo quería hacer un debate, como los que estábamos acostumbrados a hacer hace algunos años, pero como que todo se ha ido como disolviendo, como para atrás, y no encuentro debatientes, solo Peñarol y Nacional hasta ahora, los presidentes, y bueno, y después veremos. Más cerca de las elecciones seguro que van a hacer cola. Pero por ahora no conseguí quien conversara, cambiara ideas con el senador Andrade sobre la reforma de la seguridad social. Así que con mucho gusto vamos a hablar de, por ejemplo, el Frente podría votarla negativamente, pero a su vez, ahí tengo una distorsión, y a su vez podría votar afirmativamente 20 artículos. Es una cosa que no me queda clara, o eso está en discusión todavía. Está en discusión. Lo que no está en discusión es que vamos a enfrentar la reforma e intentar que no salga. Y yo creo que tenemos una enorme condición para que no salga la reforma de la seguridad social por varias razones. Primero, porque el Frente Amplio tiene una capacidad de organización muy superior a la que teníamos hace 2 años atrás, 2 años y medio. O sea, después del proceso electoral habíamos quedado muy malheridos y con un deterioro, sobre todo en la base frente amplista y en la capacidad de respuesta a la base frente amplista y de mayor debilidad de los comités de base y demás, que fue una constante durante 15 años, una paradoja media cruel, es que fuimos 15 años gobierno y lejos de fortalecer la estructura de militancia en base, se entró a debilitar la estructura de base. Una de las causas de la derrota electoral, sin duda, no la única, pero una y no poco importante. Bueno, pero la recuperación de haber perdido 2 veces, ¿no? También fue por la participación de esas bases. Sí, hubieran estado no tengo dislocadas. dudas. Y el papel de las bases en haber logrado esa hazaña que fue la recolección de firmas fue
conmovedor. Más de la mitad de las firmas, hubo muchas firmas que juntaron sindicatos y demás, pero más de la mitad de las firmas las juntaron, algunas firmas juntaron sectores del Frente Amplio, pero el grueso. más de la mitad de las firmas las juntaron las bases Frente Amplistas, lo que demuestra que la potencialidad de esa estructura de organización. Entonces, tenemos una mayor capacidad de respuesta que la que teníamos cuando enfrentamos la LUC. Tenemos tiempo, por más que se quiera votar la media sanción antes de fin de año, hay que ver si les da el acuerdo para llegar con acuerdo antes de fin de año, tiene una polémica interna, pero después vamos a tener por lo menos un semestre en diputado, hay tiempo para aplicar, pero es mucho más fácil, una ventaja es que es mucho más fácil de explicar este proyecto de ley que lo que eran los artículos de la ley de urgente consideración. Esto es contundente, o sea, acerca la crítica a la que sometemos al proyecto, que es lo principal, es lo contundente, y yo me concentraría ahí, porque fíjate que uno puede pararse, Raquel, y decir, bueno, el gobierno ha incumplido un montón de promesas electorales con respecto a la defensa del salario, de las jubilaciones, de la negociación colectiva, de la inversión en educación, de la inversión en vivienda. Pero hasta ahora, todos esos incumplimientos estaban asociados a que, bueno, pero hubo una pandemia, entonces, como una pandemia no pudimos atender tal compromiso electoral, tal otro compromiso electoral. Por más que en algunos casos es muy difícil adjudicarle la pandemia. Con campaña electoral prometés que se pueden ahorrar 900 millones de dólares sin bajar salario y jubilaciones. ¿Por qué? Para ahorrar menos que esos 900 bajaste salario y jubilaciones. La razón es muy clara. No había forma de hacer un tajo en el presupuesto, en el gasto público, si no era pegándole a salarios y jubilaciones. Y a su vez ha crecido la deuda. Sí, claro. Y además se incrementó la deuda pública. Pero a lo que voy es, en este caso la promesa electoral fue muy clara. La calle en un montón de instancias preelectorales sostuvo que si él llegaba a la presidencia, nunca ensayaría una reforma jubilatoria que le cambiara las condiciones y las exigencias para jubilarse al que ya estaba trabajando. Que eso no se podía hacer. O sea, si hubo un compromiso de campaña electoral con respecto a la seguridad social, muy claro, fue el de la calle en campaña diciendo, yo lo que no voy a hacer es aumentarle los años de edad o de trabajo al que ya está trabajando. Bueno, pero ya será en el 2040 recién el primer jubilado, ¿no? Como dicen ellos. Claro, pero el proyecto... Que va sobre no, bastante antes, porque... ¿Bastante antes? En el 2040 es el que entra entero. Yo tengo 48 años. Sí. En el sistema Vos ya no actual, entrás entero. En el sistema actual me jubilo a los 60 años. Sí. Pero como tengo 48 me voy a jubilar con 64 años. ¿No? O sea, claramente antes del 2040 vamos a ver trabajadores afectados en la mayor exigencia. Entonces, a lo que voy es, el proyecto de la calle, que fue el proyecto original, establecía que todos los trabajadores ingresaban al sistema menores de hasta 57 años. 57 para abajo, casi la totalidad. Pero lo primero que hay es un gran incumplimiento entre la promesa electoral y el resultado. Después el proyecto se modifica y queda 50 años para abajo, y esto afecta a casi 1 millón de trabajadores solamente teniendo en cuenta BPS. Entonces eso es indiscutible, o sea, prometiste una cosa, estás haciendo una cosa distinta. Bueno, puede estar haciendo una cosa distinta, pero puede ser favorable. La pregunta que le hicieron, ¿no? Se le hicieron una sola vez de por qué el cambio. Y la respuesta fue una respuesta no seria. La respuesta fue, no tenía los números cuando hice la promesa. Entonces, no puede ser que hagas una promesa de un tema de tanta sensibilidad como la seguridad social y digas, hice la promesa. No parece responsable, o sea... en vez de ensayar una autocrítica, decir, bueno, en realidad mis proyecciones, mis estudios fueron equivocados. No puedes hacer una promesa de un tema tan sensible sin tener los números. Y lo curioso es que se le preguntó una sola vez y no se le repreguntó. Vos haces una promesa en campaña electoral de un tema que afecta a 1 millón y pico largo de trabajadores asalariados y asalariadas uruguayas y no se le repreguntó. Lo segundo que criticamos de la reforma, porque la discusión esta yo creo que ha tenido un componente muy alto, decir, bueno, hay algún artículo marginal que no es el centro de la reforma que se podría votar como sí. que fuera lo central. No, lo central es la crítica a una reforma que tenemos que hacer lo posible porque nos salga. O sea que hay una discusión interna en el Frente Amplio hoy. Hubo una discusión interna que se laudó, decir, bueno, si vos querés concentrar en un paquete de medidas que son de corte muy regresivo para la inmensa mayoría de los trabajadores, no te detengas en una discusión profunda sobre temas que pueden ser importantes, yo no dudo, pero que no son el corazón de la reforma. Por ejemplo, que la madre que tenga un hijo en discapacidad severa pueda computar 2 años por cada hijo en discapacidad severa, es un tema que es muy importante para un sector de la población, no es el centro de la reforma, no es lo que tiene más costo, no hay por qué votar en contra de eso, y no nos pongamos un balde en la cabeza de decir, siendo que hay un proyecto que es
muy regresivo. Tratemos de explicar lo muy regresivo del proyecto. Lo primero más regresivo, en mi opinión, es que el proyecto pone en riesgo la cobertura del sistema. O sea, Uruguay tiene Pero hoy... hoy no está en riesgo la cobertura del sistema. No, hoy tiene una cobertura alta, o sea, 99 de cada 100 personas mayores de 65 están jubilados o pensionados. O sea, es muy alto el número. No, pero cuando digo la cobertura, La hablo de la sustentabilidad. financiación. Ahí va, no. Bueno, después voy a discutir la sustentabilidad. Después, pero primero la cobertura. Dale. Hoy que tenemos una condición, no tenemos una tonelada inmensa de uruguayos en edad de jubilarse sin jubilarse. La mayoría accede. ¿Eso fue siempre así? No solamente no fue siempre así, sino que tuvo un gran riesgo, porque cuando Saldaín hace la reforma, Uruguay hace la reforma del 96, endureció las condiciones para acceder a la jubilación, incorporando, por ejemplo, 35 años de aporte efectivo para poder acceder a la jubilación, y esto llevó a que la cobertura se entró a deteriorar. Llegamos a estar en un 93%, pero la proyección era que íbamos a un 85%, o sea, 15 en pocos años, 15 de cada 100 personas en edad de jubilarse no se iban a poder jubilar. Y eso se iba a seguir deteriorando. Tan grave era la situación, en el 2007, que cuando se convoca el diálogo de seguridad social, el resultado da que 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no tenían la posibilidad de llegar a los 35 años de edad. Entonces íbamos a tener un porcentaje altísimo de uruguayos que tenía que de alguna forma llegar a los 70 años para por edad avanzada poder acceder a una prestación. Ese era el escenario en el que estábamos en el 2008. ¿Qué medidas se tomaron en el 2008? Se bajó de 35 años a 30, se flexibilizó la edad jubilatoria bajando la jubilación por edad avanzada a 65 y 25, se le permitió a las compañías, se le reconoció en realidad a las trabajadoras que pudieran computar un año por cada hijo. La desigualdad con respecto a los cuidados es brutal, o sea, hay estudios que demuestran que la mitad del trabajo lo hacen los hombres y la mitad del trabajo lo hacen las mujeres. En la mitad del trabajo que hacen los hombres, el 70% es remunerado. En el caso de las mujeres es al revés. Hacen la mitad del trabajo, pero el 70% es no remunerado. La medida no alcanza a resolver esto, pero por lo menos contribuye diciendo, bueno, por cada hijo se le compute un año para poder acceder a la jubilación. Se generó el año de seguro de desempleo para el mayor de 50 personas, mayor de 50 años. Los 2 años de seguro de desempleo cuando tenés 28 años de aporte y 58 de edad para poder acceder a la jubilación. Y el resultado es que hay 100.000 uruguayos que se jubilaron gracias a estas medidas de flexibilización. 100.000. ¿Esto es gratis? No, claramente que no es gratis. Ahora, ¿es gratis que tuviéramos 100.000 personas sin jubilarse? Porque a veces no nos hacemos la contrapregunta. ¿Cuál sería la situación alternativa? Y que tendríamos 100.000 personas en edad de jubilarse sin acceso a la jubilación. Está bastante duro ese panorama en un país como este. O sea, pensemos un minuto en esto. Entonces, ¿qué es lo primero que hace con las cartas vistas la reforma? Endurece las condiciones para acceder a la jubilación. Aumentando... Aumenta la edad y aumenta los años de aporte. Pero no es inmediato eso no... Pero no es inmediato, pero el diario lunes lo tenemos, que es lo que no se ha logrado internalizar. O sea, no es inmediato. Esto es para los trabajadores que tenemos 50 años o menos, ¿no? Seríamos los que tenemos que computar más años de edad o más años de trabajo. Ahora, ya sabemos hoy que hay 46 de cada 100 mujeres, hoy, de las mujeres uruguayas, que cuando tengan 65 años no van a tener 30 años de aporte. O sea, ya sabemos lo que va a pasar en el 2040. ¿Por qué no vas a tener? Hay investigaciones de CIMBE, investigaciones del Banco Mundial, investigaciones del BPS que proyectan, según la cantidad de años que aportás, servicio doméstico, por ejemplo. Sí. Servicio doméstico aporta 5 años de cada 10 posibles. El resto de los años está desocupado o trabajan en changa, ¿no? Restaurantes y hoteles, la construcción. Hay un conjunto de sectores de trabajadores muy importantes que convive empleo, desempleo, informalidad, trabajo en caja, empleo, desempleo, o sea, convive en esa situación, ¿no? Por lo tanto, cuando llega a la edad de 65, tiene 25, 24, 23. Hoy tenía una situación donde, o sea, un obrero en la construcción, casos que me han pasado, tiene 63 años, quedó sin trabajo, tiene un año de seguro de desempleo, tiene 25 años de aporte. Hoy tendría que esperar un año para poder jubilarse. Con la reforma va a tener que esperar 3 o 4 años para poder jubilarse. Y no estamos hablando de trabajadores que tienen una espalda económica para decir, bueno, espero esos 4 años. No, y una espalda física también. No, y para física la ni tarea. hablar. Ni física ni Porque económica. ya con la edad, para algunas actividades es imposible. Que para mí es el segundo componente de crítica muy duro. Entonces, ya sabemos quiénes son los trabajadores que no van a tener en el 2030 y en el 2040, en esta transición que se inicia en esos años,
las condiciones que le exige la nueva reforma. Ya sabemos que son los más pobres, o sea, están en los 2 quintiles más bajos de ingreso, o sea, todos los estudios que presentó son de consenso. La propia comisión de expertos esto lo sabe. Y ya sabemos de qué rama de actividad son. Y sabemos que son más mujeres que hombres. O sea, golpea más. Hoy hay 500.000 trabajadores ganando menos de 25. Claro, pero ahí tenés el tema del monto. Pero en principio es para el acceso. Ya sabemos que las mujeres más pobres es a las que más le va a costar tener los 30 años de aporte. Hoy les cuesta, pero hoy se pueden jubilar con 25 cuando llegan a esa edad. Y parece que 5 años no es nada, es un montón. Es un montón si es al final, además. Claro, es un montón. No, si es al final. Cuando quedas desempleado a esa edad, es un drama. Claro, ¿y cómo justificás? Digo, ¿qué es lo que yo le decía el otro día a Cami, al senador Cami? A mí me parece groseramente, no la estudié ciencia en profundidad, me parecía que era aumentar la edad para jubilarse y rebajar la posibilidad, claro. Porque fíjate, son los 20 años últimos, 25. Son los 25. Lo segundo, lo primero es esto, ¿no? Lo primero es pone en riesgo la cobertura y hay gente que no va a lograr cumplir estos requisitos. O sea, ahí hay como una ideología de fondo. Si vos decís, pero el más exitoso llega, sí, está bien, pero el problema es si queremos una seguridad social que deje gente por el camino o una seguridad social que tenga condiciones de integralidad. Entonces, si fuera el problema de la sustentabilidad, decir, vamos a ahorrar en seguridad social, ahorramos condenando al trabajo doméstico, que es uno de los sectores más afectados. O sea, el trabajo doméstico... Sin embargo, el trabajo doméstico en estos últimos 15 años es el que más... Mejoró en la formalización, pero no. Sigue teniendo problemas desde el punto de vista de la densidad, porque lo que no tiene muchas veces es estabilidad en el trabajo. Por más que tengas más trabajadoras domésticas en caja, siguen siendo trabajadoras que están contratadas, después no están contratadas, les sale trabajo, no les sale trabajo. En la construcción mejoró la formalización, pero sigue siendo inestable el vínculo con el trabajo. Entonces, después estás 6 meses sin laburo y otro tiempo en que tenés que buscar changa. O sea, hay sectores de actividad. Restaurante y hotel es lo mismo. Es muy golpeado desde el punto de vista de la inestabilidad laboral. Pero sectores con mayor inestabilidad laboral, donde en general son los salarios más bajos y los trabajos más precarios, son los que más van a sufrir con esta reforma desde el punto de vista de la cobertura. Y una conquista uruguaya desde el punto de vista de la cobertura, este 99%, que nos pone como el mejor país de América Latina, se pone en riesgo. Segundo, lo de la DAL Barrer. Ahora, justo antes de entrar me llamaba un senador blanco, nosotros, si algo logramos en la comisión es demostrar que no queda excluido ni la construcción ni los rurales. No es cierto eso. O sea, ¿cómo no queda excluido? No quedan excluidos. O sea, ¿qué dice la norma? No debieran... No quedan, debieran quedar como los frigoríficos, como hay un sector de trabajo doméstico, sectores con más desgaste físico debieran quedar excluidos, pero no quedan excluidos de la ley. ¿Del proyecto? No, de la ley. Hoy. De la ley siempre. Siempre. Se anunció, como se filtró en la prensa, de que el proyecto no incluiría trabajadores de la construcción y doméstico, y no es lo que la ley dice. No es lo que el ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice, todos los trabajadores de 50 años para abajo van a tener que trabajar más años, en el caso, y después dice, va a haber un capítulo sobre trabajos que generen un enorme desgaste físico. Entonces habla de la construcción y los rurales y dice, algún puesto de trabajo de la construcción y rural, que sea particularmente exigente. Y uno dice, bueno, veremos qué puestos de trabajo son. No se sabe qué puestos de trabajo son. Se va a definir en la reglamentación. Bueno, pero capaz que es amplia la reglamentación, no lo sabemos. Pero pues dice, además en ese puesto de trabajo vas a tener que estar 20 años de tu vida laboral y 8 de los últimos 10. Cosa que es doblemente difícil. Por la estabilidad por varias razones. Por la estabilidad y porque además, si vos tenés un trabajo de alta exigencia física, yo seguramente antes... en los últimos años tratás fuiste al hospital del Banco de Seguro. Y tratás que el trabajador más veterano no sea el que se exponga al trabajo más exigente. Son muchachos más jóvenes. Claro, es lo que haces cuando realizás el trabajo una hora. Vos decís, al peor trabajo, al trabajo de mayor desgaste, ponés al compañero de 55 años. No, tratá de poner, porque ya viene complicado. No sabemos cuáles son los puestos. Esta exigencia de 20 años y de 8 de los últimos es muy difícil de cumplir. Por ejemplo, digamos, trabajo en altura, ¿es de alta exigencia? Sí. 8 de los últimos 10 años trabajando en altura es muy difícil. 8 de los últimos 10 años trabajo confinado. Después, pasar. Ahora, voy un poquito más. Sí. Si estas limitantes fueran pocas, hay otra más que dice que esto solo se aplica para el trabajador que tiene 45 años en el momento que se vota la ley. O sea, vos podés tener 20 años en tu carrera laboral en un trabajo exigente. 8 de los últimos 10, pero tenías 44 cuando se votó la ley, también quedas afuera. Claro. Entonces,
No es cierto que se excluye, quedó claro en el debate en la comisión, no sé, el porcentaje tiende al 1% de los trabajadores del sector que puedes excluir, entonces no hagas marketing con un problema. Sé que, como me llamaban justo ahora antes de la entrevista, eso te iba a preguntar. Ellos estaban discutiendo ahora de decir, bueno, a ver si cambiaban o no cambiaban, pero en principio se corre la edad al barrer. Sí, industria frigorífica. Industria frigorífica tenés un porcentaje altísimo de trabajadores que son altas jubilatorias por discapacidad, no aguantan hasta los 60 hoy. Extenderle hasta los 65 en cámara de frío, en condiciones de locura, es una locura. ¿Qué otra cosa no tiene en cuenta? Que ahí decimos, bueno, la comisión de expertos estudió mucho, pero después eligió de los insumos que tuvo cuál tener en cuenta y cuál no. Por ejemplo, el aumento de la expectativa de vida, que es un dato de la realidad, no es un aumento homogéneo. O sea, no vive lo mismo el gurí que se crió en la cachimba del piojo, no tuvo acceso a la salud, tuvo mala alimentación, un millón de dificultades, que un niño que se crió con todas las condiciones. Con todas las coberturas. No vive lo mismo. ¿Esto está estudiado? Sí. La Academia de Ciencias, por ejemplo, de Estados Unidos, identifica que hay una diferencia de 15 años de expectativa de vida entre los más ricos norteamericanos y los más pobres. Claro. En Chile de 18 y encima se meten en una cámara. Ah, claro. Acá se estima que es en torno de 10 años la diferencia. Entonces, voy a la crítica primera que hacíamos. La trabajadora más pobre y los trabajadores más pobres, que son los que tienen menos densidad de cotización, no le estás corriendo la edad a 65. O sea, estás corriendo a cerca de 70. 68, 69, porque le endureciste la condición jubilatoria, porque ya no se va a poder jubilar más con 25 años de trabajo como podía hasta hoy y 65 de edad. Lo estás corriendo a cerca de los 70. ¿Eso en el 2040? Empieza en el 2030. 2030. Empieza 10 años antes. 10 años antes. A ver, yo que me jubilaría en el 2035, ¿no? Me voy a tener que jubilar en el 2039, ¿no? O sea, mi condición jubilatoria, para hablar de los 48 añeros, digamos. Sí. O sea, empieza antes, porque en el 2040 es que queda plena la reforma, pero antes tiene años de transición en esa franja que va entre 45 y 50. Yo le encontré una cosa muy favorable al proyecto. Ajá. Sí, que se puede seguir trabajando en cualquier actividad después es que puede ser de los artículos que votemos. Porque en el caso mío yo no me he jubilado, porque tendría que dejar de trabajar como periodista. Es de los artículos del capítulo. Lo veo como muy bien, muy bueno. Capítulo de artículos que estamos considerando acompañar. Mirá. Pero claramente no es el central. O sea, para ser central, voy a tratar de seguir explicando los que para mí son centrales. 1, se incumple una promesa electoral. El tema 2, se pone en riesgo la cobertura. El tema 3, se aumenta la edad al barrer sin tener en cuenta ni la condición de la rama de actividad ni la condición socioeconómica. El tema 4 es que se rebaja, y ahí ya no en el 2040, sino al otro día de votada la ley, la prestación del trabajador que quedó en discapacidad para todo trabajo. O sea, si un trabajador hoy tiene un accidente de trabajo y queda en discapacidad para todo trabajo, se jubila, su haber jubilatorio es de un 65%. La reforma lo baja hasta un 45%. O sea, es una rebaja muy dura. Cuando explicamos este tema... ¿Tiene explicación sobre eso? La explicación que dieron es un prejuicio. Es que ellos entienden que hay trabajadores que mal utilizan la jubilación por discapacidad. Cuando dijo, bueno, ¿cuál es el fundamento técnico de esto? ¿Cuál es el estudio que hay para decir que hacen fraude los trabajadores con las jubilaciones por discapacidad? No hay nada. Entonces, si uno mira las jubilaciones por discapacidad de Uruguay con la comparación regional, hay la misma cantidad de jubilados por discapacidad en Uruguay que la comparación regional. Entonces, no parece ser que tengamos ahí un problema. Si uno además conoce el procedimiento de la jubilación por discapacidad, es muy exigente. Estás 3 años entre la mutualista y banco de seguros. Primero te atiende un médico, después el médico pide un peritaje y después es una junta médica la que avala. El porcentaje de discapacidad es de arriba de un 60% para que quedes en condición de que se te estipule que quedas en condición de discapacidad. El colectivo de trabajadores que se jubila por discapacidad vive 6 años menos que el resto. No parece ser sensato que digas que se están... Claramente acá hay una perspectiva de ahorro, igual que la primera, una perspectiva de ahorro en la parte más débil. No es en los trabajadores en general, es en los trabajadores que están peor. Porque si bien nadie está vacunado de quedar en condición de discapacidad, los trabajadores que quedan en discapacidad son servicio doméstico, rural, construcción, o sea, el grueso, ¿no? El grueso. Yo te decía, el porcentaje altísimo, 9 de cada 10 alta discapacidad, se dan justamente en los mismos sectores de actividad, que son los que, por la crítica 1, decíamos, por estar más expuestos a la informalidad, van a haber postergado su derecho jubilatorio en muchos casos a cerca de los 68 o 70, y además son los que viven menos. Sí, enfermos o con patologías. Entonces, lo que decimos es,
si hay que hacer sostenible económicamente la seguridad social, no parece que el aporte lo tenga que hacer el trabajador o trabajadora que quedó en situación de discapacidad para todo trabajo. Lo cuarto es que además de, bueno, incumplir una promesa electoral, poner en riesgo la cobertura, aumentar la edad al barrer, recortar en discapacidad, la prestación jubilatoria es menor. Esto es muy evidente que es menor. En comparaciones iguales, misma edad y mismos años de aporte. Si vos querés comparar este sistema con el que viene, no podés comparar distintas edades y distintos años de aporte como hizo el gobierno. Me tomás 65 años, tomame 65 años. Me tomás 30 años de aporte, tomame 30. No me compares 35 años de aporte y 65 de edad con 30 años de aporte y 60 de edad. O sea, comparame situaciones idénticas, para la misma edad y el mismo año de aporte. ¿Qué posibilidad de jubilarme me da uno y otro? Hoy un trabajador o una trabajadora que tiene 30 años de aporte y 60 de edad se jubila con un 45% de tasa de reemplazo. Por cada año que posterga su acceso a la jubilación modifican un 3%. Entonces, si llega a los 65 años va a estar cerca de un 60% de tasa de reemplazo. En el caso del proyecto de ley estás con un 45%. Pero además, los años que tenés en cuenta para el sueldo básico jubilatorio hoy son los 10 últimos años o los 20 mejores con un 5% más. Y pasan la reforma a 25 años. Entonces vas a tener que poner años más precarios, años en los que trabajaste peor. Te bajas por el doble lado. O sea, no solo te jubilás más tarde, sino que además con menos promedio, con el peor promedio, ¿no? La sexta crítica que le hacemos, incumplimiento de promesa electoral, pone en riesgo la cobertura, tenés una situación donde se aumenta la edad al barrer, recorta a las prestaciones por discapacidad, ofrece respuestas que son menores desde el punto de vista del haber jubilatorio. La sexta crítica que le hacemos a la reforma es que también recorta pensiones por viudez. Entonces, una mujer que el compañero murió en un accidente de trabajo y tiene gurises y quedó en una situación de mucha vulnerabilidad y tenía una pensión vitalicia, ahora en muchos casos pasa a tener pensiones por 1 año o por 3 años. De vuelta, ¿dónde elegimos hacer el ahorro? Está claro que estas medidas ahorrás. O sea, sacás la cuenta y estás ahorrando. Pero ahorrás en la población que es más vulnerable. Y después hay 2 costados más que para nosotros son sustanciales, ¿viste? Que son los siguientes. Yo creo que a los trabajadores uruguayos, si vos les pedís que hagan un esfuerzo más para mejorar la seguridad social, lo hacen. Yo tengo una experiencia en la construcción, nosotros aportamos a un fondo, aportamos más que el resto, porque aportás a un fondo social para mejorar cobertura, pero sabés que tus hijos tienen los arreglos odontológicos de ese fondo, y tienen becas cuando estudian, y tienen los útiles escolares, y aportamos a un fondo de vivienda, pero tenés ahí préstamos no reintegrables para la mejora del hogar. Y, o sea, si vos tuvieras arriba de la mesa una propuesta que diga, miren, acá lo que vamos a hacer es, las políticas de la infancia van a ser contundentes, ¿no? Un impacto tremendo. Las personas en discapacidad van a tener una atención, una cobertura plena. El trabajador que quede desempleado, bueno, lo vamos a proteger. O sea, si vos tuvieras como contrapartida una ampliación de la cobertura de seguridad social, es diferente que me exijas a mí poner un punto más o trabajar 1 año más. Porque estoy viendo del otro lado que hay componentes de seguridad social muy importantes. No hay nada de eso. Y lo otro que no hay, que es la parte más nítida del proyecto, más clara de la ideología que está atrás del proyecto, es que cuando estás pidiéndole a la trabajadora doméstica que postergue su posibilidad jubilatoria viviendo no sabe cómo, porque cuando estás pidiéndole a la persona en discapacidad que rebaja hasta 20 puntos su ingreso, al trabajador que se jubile más tarde y con menos, todo el otro sector, el sector empresarial, los sectores del patrimonio, lo que tiene depósito en el exterior, no le estás pidiendo nada, pero nada, Raquel, porque supongamos que me decís, bueno, mirá, no le pongo un nuevo impuesto. Esa gente se jubila también, ¿no? A ver, se jubila, pero aunque no se jubile. No, aunque se jubilan. Yo conozco a todos empresarios que se jubilan, sí. No dejan un solo supongamos año. Va a estar plena para el 2040. Que vos me digas, mirá, de todas las exoneraciones tributarias que da el BPS, bueno, de acá al 2040 hay 1/3 de esas exoneraciones que vamos a revisar. Y por lo tanto vamos a recaudar más de esas. Nada, ninguna línea que diga, bueno, para repartir el costo de la seguridad social, porque vuelvo al ejemplo de la construcción. Solo tenemos un fondo para atender al trabajador cuando está desocupado en cesantía. Y aportamos nosotros, 0,5%. Ahora, los empresarios aportan un 5% a ese fondo. No es que aportamos solo los trabajadores.
Y al Fondo Social y al Fondo de Vivienda, nosotros aportamos un 0,2, los empresarios aportan un 0,6. O sea, cuando constituís una política para decir, bueno, generemos una posibilidad de mayor cobertura, bueno, también miremos la capacidad contributiva de uno y otro. Y pensar que hay sectores, vos me decís, bueno, pero los años de exportaciones extraordinarias, los depósitos en el exterior, nada tienen para contribuir a la seguridad social. Oscar, hay dos temas, por ejemplo, que a mí se me ocurre. El tema de la financiación de la caja de jubilaciones me parece que es lo que está en situación crítica. Y creo que es lo que no se está discutiendo. Dos, ¿por dónde se podría, una reforma, si era necesaria, por dónde se podría haber instrumentado para que realmente, porque la gente común, dice no, Sí. porque las jubilaciones de militares, las jubilaciones no sé qué. Bueno, lo único que creo que está en riesgo es la caja notarial. Sí, la caja está con problemas y también la caja bancaria. Y la caja bancaria. Ahora, Ahí mientras está. esas dos cajas van a tomar medidas por fuera de esta ley inmediatas, el sistema de retiros militares tendría 20 años para ingresar ahí quería ir, y a aún ese manteniendo privilegios. Pero ahí se construye un discurso que no es sólido, que es este. Pasa que el BPS se fundió y no puede pagar jubilaciones. Primero, el BPS no se funde. Es eso lo que está dando vuelta. El BPS no se funde por lo siguiente, porque desde que se crea el BPS, se establece lo siguiente. El BPS va a ser financiado por rentas personales, dicho sea de paso, de las más altas del mundo. O sea, los trabajadores uruguayos aportan muchísimo a la seguridad social. 15 puntos, es el quinto país en el mundo mayor aporte. Rentas patronales que son la mitad de las rentas personales, cuando, por ejemplo, la OIT recomienda que tiene que ser parejo el aporte de uno y otro sector social. El BPS, cuando se crea en la Constitución, se establece que va a ser financiado por rentas personales patronales y por rentas generales. O sea, que rentas generales financia el BPS no es tapar un agujero, es el cometido de rentas generales. Cuando, por ejemplo, se votó por unanimidad el plan de equidad y pasamos de tener 100.000 asignaciones a decirle, usted BPS pague 400.000 asignaciones, asumimos la financiación. No es que eso después es un déficit del BPS. No tomó la decisión el BPS de pagar 400.000 asignaciones, la tomó el Parlamento del Uruguay. Cuando el Parlamento del Uruguay cambió la norma de cobertura en caso de enfermedad, que antes era solamente 3 bases de prestación y contribución y la llevó a 8 bases de prestación y contribución, y sí, le dijo la ley al BPS, usted pague más al trabajador que está enfermo, dele una mejor cobertura, pero tenés que asumir la financiación. Está claro que sería más barato no tener estas cosas, si no tuvieras asignaciones sería más barato. También sería más caro socialmente. Ahora, que la deuda externa esté creciendo de cualquier manera... Un dato solo, Raquel. Claro, me estás llevando el argumento hacia esto. que no está en crisis en el 2040 la caja de jubilaciones, la precisaríamos BPS. 400 millones de dólares más que lo que tenemos hoy para financiar. Que dice que para esa altura hay algunos estudios que dicen que vamos a hacer bastante menos los uruguayos. Sí, es una posibilidad, pero mira, esa posibilidad... También está jugando en para el 2070, las proyecciones que hizo la Comisión de Expertos es que podemos ser 2.600.000 o 4 millones. Ahí está, vamos por los 4. Entonces, lo que estoy diciendo es... Yo ya contribuí, 5 hijos. Yo tengo 3. Esas proyecciones, ¿viste? Hay que tenerlas en cuenta, pero no hay que dar como una certeza plena que sí o sí vamos a estar en 2.600.000. Es cierto que en los últimos años hay menos nacimientos que los que había hace unos años, eso sí. Está bien. Ahora, si vos tenés que atender el problema demográfico... Pero eso no es un determinismo está inundando o tiñendo las decisiones políticas. ¿Sabes por qué no es un determinismo? Porque en realidad la economía uruguaya, todas las proyecciones son que va a crecer. Todas las proyecciones, y si la economía crece, es que la economía tiene espalda para poder atender esta demanda. Ahora, el problema es si vos querés que ese crecimiento económico tenga redistribución o pensás que ese crecimiento económico inexorablemente se tiene que concentrar de manera espantosa. Entonces, voy a darte un solo dato. Sí. Para el 2040, el BPS precisaría 400 millones de dólares más si no se hiciera la reforma. Yo no digo que no haya que cambiar cosas en materia de seguridad social. Es malo, de la caja militar estamos para acompañar que la caja militar ingrese, aún manteniendo privilegios, pero de hecho van a tener que trabajar algunos años más, se les mejora la tasa de reemplazo. Ya están trabajando años más. Sí, pero ahora se emparejaría y además tendrían algunos elementos en el cálculo jubilatorio que estaría más emparentado. También tendrían que ir a los 25 años. Pero voy a lo siguiente, por más que tiene una alta gradualidad.
Y por lo tanto, entre medio va a haber un montón de jubilaciones que van a seguir siendo privilegiadas y que, a diferencia del BPS, donde la mayoría de los trabajadores ingresan al sistema nuevo, en el caso militar, la mayoría de los actuales militares quedaría con el sistema viejo. ¿Por qué? Principio. Claro, porque como tienen bonificados y se jubilan antes, ¿no? Sí, o sea, por la edad, se claro, jubilan a 40, cuando 50. sacás el cálculo de cuándo te toca jubilarte, muchos se van a jubilar antes de que ingrese a plena la reforma. Muchos de los actuales militares se van a jubilar antes del 2040. Es un dato. En caso policial también, según dijo el propio Heber cuando fue a la comisión, el 80% del personal policial no estaría afectado por la reforma y el 20% entraría en la transición, a diferencia del caso BPS, donde la mayoría, que son parte de las inequidades, en mi opinión, de la discusión del proyecto de reforma. Pero voy a este dato que es medio contundente. Para el 2040, según las proyecciones del equipo de expertos del gobierno, se precisarían $400 millones más para financiar la seguridad social. Hoy el Uruguay solamente en 2 tributos, impuesto a la renta, a la actividad empresarial, impuesto al patrimonio, exonera más de 1.600 millones. ¿No están para rebajar esos 2 impuestos el gobierno? Sí, se viene cayendo. Pero lo que estoy diciendo es, de exoneraciones, sí. O sea, de exoneraciones, no de un nuevo impuesto, de exoneraciones, sí. Tenés 4 veces más de lo que precisarías dentro de 20 años para los recursos BPS. Entonces, no estás en una hipótesis donde el agua te está ahogando, estás pegando el último manotazo. Gran ejemplo lo del agua. Estás en la desesperación. Y en todo caso, si tenés una discusión de la sustentabilidad, ¿cómo es que a los sectores más potentes de la economía no los haces participar? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, porque se decidió desde el arranque, y eso creo que tiene un fuerte componente ideológico, de decir, bueno, esto se resuelve solamente desde el lado del ajuste. Y no vamos a abrir. Las cámaras empresariales que han ido a la comisión, todas se han... curiosamente, el representante empresarial en el BPS está en contra de la reforma. Pero las cámaras empresariales en general han avalado la reforma. Con un solo argumento: no tenemos que poner un peso. No con argumentos muy rebuscados de los impactos sociales, de la reforma. No tenemos que poner un peso. Bueno, si estamos ante una situación país, no parece sensato que los sectores con más alta capacidad contributiva no participen. Voy a ponerte un ejemplo más. ¿Y eso que favorecería entonces en la política que quiere el gobierno favorecer? Bajar los costos del empresariado, de la producción para generar más empleo, toda esa historia. Capaz que la fuente de financiamiento no sea sobre los costos del empresariado, pero los depósitos en el exterior, que no generan un solo puesto de trabajo. O sea, si tenés que pensar mecanismos de financiamiento, pongamos la discusión de mecanismos de financiamiento. Eso no lo pudo hacer el Frente. Claro, pero no hizo una reforma de esta. Si vos me ves, el Frente de la reforma que hizo fue bajar de 35 años a 30. ¿No será que es muy difícil? Lo que estoy diciendo es, una cosa, porque es como vos me digas, mirá, vos estás en una fábrica donde te están mejorando el salario, ¿no? Y en realidad se te está mejorando el salario, te respetan el convenio, la cosa viene bárbara. Vos seguís. No vas a tener mucho lío con cuánto gana el empresario. Suponete que el empresario viene y dice, bueno, estamos complicados, va a haber rebaja de salario, recorte de horas, recorte, probablemente envío al seguro paro, despido, tener una discusión general. Bueno, cuando tenés esa discusión, decís, bueno, pero ¿y tu margen de rentabilidad no vas a aportar nada? Bueno, acá es una discusión lo mismo. Igual, el Frente Amplio cuando hizo la reforma no expuso más años para jubilarse, al contrario, generó la posibilidad hasta jubilarte hasta con 58 años. Mejoró, hubo cómputo de años para las mujeres. Muchos dicen que esa reforma es la que hoy está pero lo dicen sin ningún aval. Exigiendo una reforma nueva. Vos sabés que no. ¿Sabés qué es lo que hizo el Frente Amplio? Que claramente sí puede haber generado componentes de mayor déficit. Es que la jubilación mínima saltó de una base de prestación a 3. Si vos decís, ¿cuál es el impacto más fuerte en las finanzas del BPS? Si bien fue importante que 100.000 uruguayos se hayan podido jubilar, ¿no? Es importante, no es tan importante como que la jubilación mínima en términos reales saltó de 5 a 15. O sea, hoy tendría jubilaciones de 5.000 pesos si no hubiera aumentos diferenciales que se dieron por encima del mínimo. Entonces sí es cierto que si vos tenés que explicar, si pagaras jubilaciones de 5.000 pesos hoy, o sea, si vos tuvieras 170.000 jubilados a 5.000 pesos, bueno, la situación financiera del BPS sería extraordinaria, mucho mejor, ¿no? Ahora, la situación de un montón de uruguayos sería terrible y los niveles de pobreza serían escandalosos. Pero ese es el dato. O sea, vos tenés que, cuando se crea la base de prestación y contribución, ahí se establece por primera vez la jubilación mínima. Para cumplir la ley había que aumentarla lo que aumentaban los salarios, no por encima de eso. Pero se tomaron un montón de decisiones a lo largo de 15 años
de empujarla por encima de eso. Y eso llevó a que la jubilación mínima hoy esté en 3 bases de prestación y contribución, que yo creo que es baja para vivir. Ahora, siendo que es baja para vivir, no es lo mismo 16.000 pesos que 5, no es igual. Ahí sí es cierto que hubo una decisión explícita. Ahora, con todo, del producto, la asistencia que necesitaba el Banco de Previsión Social en el 2005 era 4 veces mayor que en el 2019. Y esto porque pasaste de 900.000 cotizantes a 1.600.000 cotizantes. En términos de mirarlo todo, ¿no? Porque decir, bueno, sí, ¿ampliaste la cobertura? Sí. ¿Ampliaste las jubilaciones, sobre todo las más bajas? Sí. ¿Había que hacerlo? Yo creo que sí, ¿no? Porque una economía que crece, y repito, las proyecciones que hizo el grupo de expertos de acá al 2040, al 2070, es una economía que va a crecer, ¿no? En una economía que va a crecer una tasa del 2%, el problema que tenemos que asumir es decir, bueno, parte de ese crecimiento es para fortalecer la cobertura de seguridad social o nuestro objetivo es reducir la inversión en seguridad social. Ese es un debate que es mucho más político e ideológico que técnico. Pero puede ser el fundamento, lo que fundamenta esta reforma, no ¿no? tengo Así duda. como está. Con razón yo no conseguía a nadie para debatir contigo. No, pero hubieras necesitado 5. Pero te pongo otro ejemplo, Raquel, de cosas que estudió el equipo de expertos y sin embargo decide, y yo creo que es por una opción política. No lo de Domenech me pareció interesante. Claro, porque... Explícame eso. A ver, nosotros tenemos un montón de diferencias sobre la reforma, ¿no? Tenemos diferencias, nosotros creemos que no hay que endurecer, creemos que se incumple una promesa electoral, que no hay que endurecer las condiciones jubilatorias, porque eso ya sabemos hoy a quién le va a pegar. Estamos en contra del aumento de la edad al barrer, estamos en contra de que se recorte la discapacidad, son diferencias que tenemos. Pero hay un tema en el que parece no tener una diferencia, sino que tenemos uno de los dos está sacando mal la cuenta. Nosotros decimos, bueno, las jubilaciones además van a bajar entre un 8 y un 38%, y el gobierno hizo una presentación pública diciendo que las jubilaciones de ninguna manera iban a bajar, que si bien te ibas a jubilar más tarde, de ninguna manera te iban a bajar las jubilaciones. En esa comparación, el gobierno hizo una comparación, no se va a bajar. Hizo una comparación que no es correcta en nuestra opinión, porque comparó un trabajador de 65 años con 34 años de aporte contra un trabajador de 60 años con 30 años de aporte. Además de que esa comparación no está bien, porque compara edades idénticas y años de aporte idénticos, compara una tasa de densidad de cotización a la seguridad social más alta que la que hay hoy en promedio, una rentabilidad del pilar de ahorro individual de la SAFAP más alta. Increíblemente, el año pasado cambió la BPC para ajustarla por índice medio salario, y cuando dijimos es porque el salario creció menos y es para pagar menos, dijo no, es porque es el mejor indicador. En la proyección proyecta la jubilación mínima por base de prestación y contribución por IPC y no por índice de salario. Se hace un conjunto toma un montón de decisiones para la proyección que en nuestra opinión son forzadas, para decir no vas a perder jubilatorio. Entiendo. Un montón de decisiones. Bien. Pero como no es un tema técnico, es un tema profundamente político, lo que ofrecimos es decir, bueno, ¿qué pasa si al momento de jubilarse se le calcula al trabajador con qué jubilación, qué haber jubilatorio tendría en el sistema anterior y qué haber jubilatorio tendría en este, y el trabajador puede elegir? Si es verdad lo que nos están diciendo de que en ningún caso pierde jubilar, no tendrías por qué tener problema. Entonces, ofrecerle a la persona que se va a jubilar, en el momento de elegir, como pasó con la SAFAP. ¿Elegir qué? Porque eso es lo que tenés que aclarar. Claro, lo que nosotros planteamos es, al momento de jubilarte, que el trabajador tenga la posibilidad que se le haga el cálculo, según su edad y según sus años de aporte, cuál sería la jubilación que tendría en el régimen anterior y cuál es la jubilación que tiene este. Y entonces elige el anterior va a elegir o el nuevo. Va a elegir la mejor. Va a elegir la mejor. Si ellos están diciendo que con esto va a mejorar la jubilación, se elegiría la de la reforma. Siempre la de la reforma, no tendría ningún inconveniente. Entonces, ¿qué problema habría? Y el problema es que la comparación que hicieron la compararon con edades distintas, con años de aporte distintos, con tasa de rentabilidad. Domenech dijo que era una muy buena... Sí, pero no lo van a dejar votar esto. Claramente. No, porque como dijo después muy bien Saldain, se cae a pedazo la reforma porque parte de lo que la reforma pretende es que también ahorres con lo que recibís de jubilación. Entonces, claro, pero si eso es así, está bueno que se... Bueno, se va avanzando en la discusión. Claro, porque está bueno que quede claro. Entonces, la sociedad tiene que saber, tiene que quedar explícito, ¿no? Porque si no, lo que pasa es lo que pasó con los salarios estos 2 años. Llevamos 2 años y medio de rebaja salarial y el gobierno dice, no hubo rebaja salarial. Lo que hubo fue retraso en la recuperación del no sé qué, de la inflación,
Después fíjate que fue tan... La ministra Susana Arbeleche está muy enojada con respecto a esas afirmaciones. Claro, pero fíjate qué pasó el primer año, ¿no? El primer año, en 2019, la inflación fue de cerca de 9, el ajuste había sido de 5, había por el convenio firmado una diferencia de 4, esa diferencia de 4 se cumplió con el convenio. Para el 2020 no se dio ajuste salarial, lo único que hubo fue este correctivo que era del convenio anterior. Entonces, calcular la pérdida de salario era muy fácil. Toda la inflación del año fue pérdida, porque no tuve nada para ese año de salario. Entonces, el gobierno, ¿qué hizo? Cambió la forma en la que mide el salario. Entonces, en vez de medir el salario contra la inflación, dijo, vamos a medir el salario con un indicador nuevo, que es el promedio de salario de los públicos. Entonces, en vez de perder 8, perdiste 2. Entonces, tenías un debate, que era un debate... bueno, hasta que llegamos a las firmas y hasta después del referéndum, recién ahí el gobierno reconoció que la verdadera pérdida era la pérdida de 8 puntos, y no de 2, y el convenio de los públicos más o menos refleja que al final del periodo se recuperarán los salarios del 2019. Y Oscar, ¿vos creés que la gente, la que se va a jubilar, está entendiendo este debate, estas explicaciones? Yo creo que puede entender. ¿Sí? Para mí, yo lo que le decía a los compañeros lo siguiente. Mirá que es complicado. En 6 meses logramos... Yo creo que el programa lo vamos a emitir con un instructivo. Pero mira, más o menos, porque nosotros en 6 meses logramos 800.000 firmas con la ley de urgente consideración. Y ahora lo que tengo que salir a explicar es que hay un montón de gente que no se va a poder jubilar. Bueno, pero hacerlo solamente por un tema endurecen. político, Oscar, digamos, quienes está en contra del gobierno políticamente hablando, ahora, alguien puede estar... es muy diferente a entender. Ahora, Raquel, los vos podés estar a favor del gobierno, porque estás recontra a favor del gobierno, ¿no? Estás a favor del gobierno. Ahora, estar a favor del gobierno no es igual a que le recortes a un trabajador que está en discapacidad 20 puntos de su prestación. Yo puedo estar muy a favor del gobierno y decir, bueno, pero la verdad, recortarle a un trabajador que quedó en discapacidad, no. Y eso vas a encontrar un montón. Yo puedo estar a favor del gobierno, pero aumentar la edad barrera a los 65 años a una rama de actividad que tiene enorme desgaste físico, no. Yo creo que el uruguayo promedio piensa con cabeza propia. Y yo me he encontrado con gente del Partido Nacional y del Partido Colorado diciendo, estoy a favor del gobierno. Bueno, pero este esquema que me proponen en la reforma, que deja a los trabajadores más precarios, los empuja a jubilarse cerca de los 70 años, no. O sea, me parece que es mucho más fácil de explicar estos supuestos que los que eran los supuestos de la ley de urgente consideración. Sí era más complejo. Entonces, si pudimos ahí, ¿cómo no vamos a poder ahora? No solo nosotros, movimiento social, movimiento sindical, un conjunto de sectores que además se oponen a la reforma. El sector de escribano, hay un conjunto de sectores que tiene críticas a la reforma para pensar, bueno, vamos a una discusión integral de la seguridad social, que también es eso. Si no amplias el perímetro de la cancha para poder lograr un acuerdo, no puede haber acuerdo. Si vos decís, bueno, acá va a haber la sustentabilidad. Y ellos igual pueden tener los votos. Yo la veo difícil, pero puede ser sí. ¿Por qué la ves difícil? La veo difícil porque este debate que empezó en el Senado hace poco coincidió con un evento deportivo que es muy potente y que te lleva la atención. Con magros resultados. Magros resultados, pero que hace más difícil a veces la discusión pública. Ahora, yo confío, no sé si se va a votar ahora o se corre para febrero la votación del Senado, que es una posibilidad, capaz se vote ahora, capaz se vote entre Navidad y fin de año, además son unas fechas probables. Pero aunque tengas una media sanción ahora, después vas a tener 6 meses de discusión en diputados. Y el diputado es más cercano que el Senado. O sea, el diputado del barrio, del departamento, es del departamento. Sí. Y está bravo explicar algunas de las cosas que tiene la reforma. Yo me pongo en la piel de cualquier legislador, como sea blanco o colorado, teniendo que explicar que le recortás a la persona en discapacidad o que le vas a poner una tranca que la doméstica no se pueda jubilar. No está tan fácil de explicar. O sea, puesto en la cancha, y más en el 2023, año preelectoral. O sea, dudo mucho que tengan por eso el debate sobre los artículos que pudiera votar el Frente Amplio, que son algunos de estos, sí. La posibilidad de compatibilizar jubilación con trabajo, la jubilación por discapacidad severa que pudiera computar algún año, temas que hasta lo podríamos votar afuera de la reforma. Pero la reforma es esto, no es esto. Claro, decir. O sea, entiendo. La reforma, el grueso de la reforma está acá. Y eso fue la discusión interna en el Frente. Sí. Escucha, 5 minutos te alcanza para hablar de la situación... ¿De cuál de ellas? De estos últimos datos que saltaron, ¿no? De desmentidos. Con respecto a
Astesiano. Uf. Bueno, no te alcanza 5 minutos, no, pero yo capaz voy a que apelar no, a... pero tenés un escándalo atrás de otro. Haceme... Sucintamente, cuando se dio el escándalo Marcé, yo pensé que no podía haber un escándalo mayor en el gobierno, porque tener al principal responsable del primer cartel del narcotráfico, perseguido por la Interpol de Paraguay con información que le dio el Ministerio del Interior acerca de la conducta criminal de la personaje, que además estaba preso por portar un documento falso paraguayo. Pero que logra hoy... Facilitarle la salida y que además se agrava porque ellos negaron contundentemente, nadie sabía quién era Astesiano, quién era Marcet. En Uruguay, llegó a decir el canciller en la interpelación, nadie sabía, ¿no? Ya tenemos que no solamente sí sabían, como sabían, para que no habían libros de diario, sino que directamente le había comunicado el subsecretario Maciel a H, la vicecanciller, le había comunicado, ojo que es un narco peligroso. Alta peligrosidad. Entonces, tenés un narco peligroso, le facilitas el pasaporte, que era la pieza que le faltaba a la estrategia judicial para intentar demostrar que en realidad Marcé había sido engañado con el pasaporte y que él no sabía nada, que era falso el anterior, porque Uruguay le estaba reconociendo con este pasaporte, o sea, y después se fuga. Después de ese escándalo, era difícil pensar que hubiera un escándalo mayor. Lo de Astesiano es mayor, porque entra... Bueno, pero hoy con lo de Marcet, ¿no hay una carta que lo libera? Claro, ellos negaron contundentemente en la interpelación, esto es algo que vamos a analizar ahora en la bancada, que justo hace un rato ahora salgo de acá para ahí, negaron que de ninguna manera había habido un trato preferencial, que no había existido ningún tipo de trato preferencial. Por eso raro, salió de la valija diplomática y fue por el costado y se lo llevaron en mano a una cárcel, cuando claramente la dirección que había dado era otra. Toda esa suspicacia, la cónsul que había dicho, en principio había planteado sus dudas, se presentó en el Parlamento como que era una funcionaria nueva y que por eso, porque no entendía, tenía dudas, pero en realidad todo estaba ajustado a derecho. Ahora tenés un doble problema, la situación del pasaporte entregado, pero además que se le mintió al Parlamento, se mintió a la ciudadanía. Fuiste al Parlamento y se mintió. Yo creo que es muy difícil que los ministros que participaron de esa interpelación se puedan sostener. Pero hoy Marcet está libre. Sí, hoy Marcet está fugado. Gracias a un pasaporte que le emitió el Uruguay, y tenés una situación de escándalo al costado, que es el escándalo de Astesiano, que siendo jefe de seguridad presidencial tenía plenos poderes. A mí me había llegado, por vía indirecta, esto que ahora sale en los chats, me había llegado de vecinos que me comentaron de fulano mengano que entró a la policía, de manera directa, y el que la había hecho entrar de manera directa era Marcet, era Astesiano. No me daban el nombre para... Bueno, pero ahora sabemos que gestionaba traslado, la situación del hijo con una moto robada y el policía haciendo la declaración y contrafavores, en licitaciones, en compras militares. O sea, tenías un hombre orquesta ahí adentro. ¿Pero qué te queda? O había muchos que sabían y de alguna forma... ¿Se la vendieron distinta al presidente? ¿Tú decís que...? No, yo lo que digo es que ahí en Torre Ejecutiva es imposible montar lo que montó este ciudadano sin que nadie tuviera al tanto. Entre otras cosas porque los contactos que movía en toda la línea para hacer tratos, negociados, espionaje a militantes políticos, ¿no? Sí. O sea, el daño institucional es gigantesco. Y creo que el gobierno tomó la peor decisión, que es en vez de asumir el error... La calle se paró diciendo, es un funcionario intachable y yo no tengo ningún indicio. El intendente Besosi de Soriano dijo en las últimas horas que era necesario que alguien muy importante o una figura contundente de su partido asumiera la situación. Lo mínimo es asumir la gravedad, porque después de eso fueron al Parlamento a decir, no es el jefe de la seguridad. ¿No? Miren que es un perejil, es un funcionario. Ese fue el prosecretario. El prosecretario, que es quien firmaba en delegaciones al exterior, va acompañado del jefe de la seguridad presidencial, el mismo prosecretario. O esa gente mintió cuando firmaba eso, hicieron un esfuerzo desesperado, o sea, tenía facultades por encima de las que tendría un jefe de seguridad presidencial. Eso es un hecho que nadie puede negar. Hicieron un esfuerzo desesperado por intentar restarle trascendencia a un elemento de mucha gravedad. Y en ese esfuerzo desesperado hubo faltas a la verdad que son evidentes y que hacen que el tema sea todavía más grave. Porque no solamente queda en los elementos de corrupción, Heber en el último tiempo diciendo, pero esta banda de criminales funcionaba antes. Sí, bandas de criminales que funcionen antes, sí. El tema es si funcionan con el jefe de la seguridad presidencial.
Y si el jefe de la seguridad presidencial que integra esa banda era alguien con 35 anotaciones, eso es lo nuevo. No es nuevo que exista una banda criminal. Bandas criminales sí, en el 900, en el 2000, en el 2010. La diferencia en términos de banda criminal es una banda criminal integrada por el jefe de la seguridad presidencial con enorme opera dentro de un y con lugar, mucha capacidad sí, desde el punto de vista de la información. Este fin de semana estuve en Las Piedras, cuando se celebraba un fin de año por el sindicato policial. Ajá. Y estaba Mieres. Y le digo en un apartado, pero te desembuchaste, ¿qué pasó? Pero adentro. No, ok, no sé qué, pero adentro tuyo, adentro. Como es la verdad, lo estoy diciendo. Y me dijo, bueno, sí, hay que seguir hasta las últimas consecuencias. Pero después veo que estuviste en un cruce fuerte. No, porque me parece que la... Estuvieron entretenidos por Twitter. No, ni siquiera fuertes. El Twitter no da para una Pero no discusión le dijiste fuerte. que era el empleado de Yo lo que del mes. dije es que parece insólito que hagan salir a un dirigente del Partido Independiente. El Partido Independiente, que en su momento es una facción que integró el Frente Amplio y que intentó mantener en los 90, haciendo un nuevo espacio, y después en los 2000, una mirada muy clara con respecto a la no corrupción y a la transparencia. O sea, en su discurso, por ejemplo, fue muy claro que ante un escándalo de estos, que cada día tiene más implicados, ¿no? Al jefe de policía, tenés gente muy importante de la policía con exabruptos totales, cómplice de fenómenos de corrupción, salga a intentar disimular y querer comparar esto con la situación que se dio con Sendik, con una tarjeta de corporativa. No es comparable. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Pero en todos los medios viste que es la discusión. Creo que si hay alguien que lo sabe, es el propio Mieres, que no es lo mismo. A mí Mieres me dijo, mira... Lo que sí tuvo la situación de Sendik. Dice que en la situación de Sendik, dos senadoras, creo que una que me nombró fue Topolansky, le pidieron al Partido Independiente que se abstuviera de agrandar el tema. Ahora, si alguien piensa que el tema del Sendik no tuvo trascendencia, no vivió en este país. O sea, si alguien quiere convencer que acá el tema de Sendik se trató sin trascendencia, no vivió en Uruguay esos años. Porque no se hablaba de otra cosa la mañana, la tarde y la noche. Sí. O sea, mañana, tarde y noche estábamos hablando de la cuestión de Sendik, ¿no? Que al final termina con esto de las tarjetas corporativas de un gasto sin justificar que al final terminó devolviendo, ¿no? No puede compararse con esta situación de una banda de corrupción con licitaciones, tráfico de influencia, ingresos a la policía, entonces, salida, levantada. Haciendo un parangón, pongamos que no es lo mismo para ti, pero haciendo un parangón, ¿qué debieras exigir la oposición? Bueno, nosotros ahora lo que estamos viendo es que se nos acaba Porque de aquella estallar, vez el vicepresidente de la República... Bueno, no hay duda que tendría que haber renunciado el prosecretario de la Presidencia, que es el responsable de la seguridad presidencial. O sea, institucionalmente, de quien depende es del prosecretario de la Presidencia, que además fue al Parlamento y le mintió. Y Heber y Bustillo, que también fueron al Parlamento y le mintieron con respecto al tema Marcet. O sea, acá no solamente... ¿Marcet o Astesiano? No, Marcet. Marcet. Porque hoy tenés agregado. A ver, para nosotros, a partir del tema Marcet, pedimos la renuncia de Heber y Bustillo. Esa misma sesión que interpelamos, dijimos, bueno, si tenés una situación tan grave como esta... Y después no se lo esta pasaron respuesta, a la vicecanciller. claro, pero tema. el pedido de renuncia fue a los Ya dos sé, ministros. sí. El tema ahora es más grave y está al costado de lo de Astesiano. Y la policía está en una situación muy frágil porque está muy vinculado. O sea, el pedido de espionaje, el acceso a las cámaras, el guardián, o sea, vos tenés elementos que tendrían que ser de un estricto cuidado, que están muy vulnerados. Ahora, Entonces, las cuatro figuras del Ministerio del Interior ya abandonaron sus cargos. Claro. Que era Berriel... Vos fijate que aparte, después de que surge este chat donde aparece haciéndole favores a Astesiano y además sostiene que insulta a un senador de la República como el Pacha Sánchez. Sí. Y mientras ¿no? exista, de esto, creo que dijeron una conversación entre ellos que mientras respiran. Los frente amplistas, ¿no? ¿O qué? Fíjate que un jefe de policía que tiene una actitud de esas renuncia, y la actitud del ministro, en vez de decir, bueno, lo mínimo que podía haber hecho renunciar después de tamaña barbaridad, dice, no, es un gesto que ennoblece. Insólito. O sea, insólito. Decir, bueno, no, y sí, mínimo. O sea, lo tendrías que haber renunciado, no tendría que haber renunciado. Usted lo tendría que haber renunciado. O sea, pero no renuncia a Calabria. Claro,
Sí, antes Calabria. Antes Calabria. Entonces, hay una situación a nivel del Ministerio del Interior muy complicada. Y bueno, no parece sensato que escándalos como este, Ya es para especular si Calabria renuncia ya porque preveía que esta situación iba yo creo que a Calabria lo forzaron a renunciar. lo forzaron, ¿no? Porque después que saltaron una semana con respecto a que no se podía hacer nunca la utilización del policial, intentando... Pero que se puede. Generar una condición de linchamiento a Carrera, quedaba en una situación de un orsay muy importante con el caso de Calabria. Pero eso ya hoy, después de todo lo que pasó... Ya es nada. Y porque... brindar por la pública felicidad. Ya que hace años que estamos brindando, ¿eh? Por la pública felicidad, ¿no? ¿Qué significa? Y bueno, yo creo que es llevar la consigna artiguista hasta el final. Porque para los públicos, todo para los públicos. No, la felicidad pública. Qué distinto. Salud, amigo, salud. Salud. Fue una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estañari, vinos de autor. La sed y el agua.